Televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias, El Comercio TV. Es un gusto poder compartir con ustedes en este día viernes. ¿Cómo avanza el tiempo, Sofía? Buenos días. Dianita, querida, amigos, muy buenos días. Bastante fría la capital. Conduzcan con precaución. La calzada seguramente está mojada en varios tramos. Evitemos accidentes. Vamos de inmediato a revisar los principales titulares del diario El Comercio en su edición impresa. Vean ustedes a continuación cuáles son sus titulares. Diego Moncayo salió de Ucrania y llegó a Polonia. 181,5 millones el importado en mascarillas. También nos dice 3.199 autos de Quito ya se revisaron en otros cantones. Son los principales titulares del diario El Comercio. Recuerde que usted puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta del país. Y bueno, es momento de avanzar con el desarrollo informativo. El Gobierno Nacional y representantes del Frente Unitario de Trabajadores se sentaron en las mesas de negociación. Así es, esto para iniciar la búsqueda de consensos de lo que podría ser las reformas laborales. Este jueves arrancó un nuevo reto para el Gobierno Nacional, el intentar convencer al Frente Unitario de Trabajadores FUD que dos normativas laborales es lo más adecuado. La actual, que garantizaría los derechos adquiridos por los trabajadores, y una nueva, para, entre otras cosas, generar nuevas plazas de trabajo. Hemos coincidido en el tema de que el empleo es clave para atender a aquellos 5.7 millones de ecuatorianos que hoy no lo tienen. Y finalmente, respetar todos los derechos de los trabajadores. Repito, todos. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. Al parecer, el inicio de las mesas técnicas de trabajo el escenario adecuado para el consenso. Los trabajadores con una postura diferente. Un solo código del trabajo, no dos, porque el Ecuador es único. Porque caso contrario estaríamos hablando de trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos, y eso no es posible. Proyecto de reforma laboral que se pretende pulir antes de ser enviado a la Asamblea Nacional. Hemos conversado en que los principales sectores que merecen la atención en esta normativa será el sector de la construcción, el sector del turismo, el sector de servicios y, por supuesto, el sector de agricultura. Se ha llegado al acuerdo de que existan asesores de parte y parte para, en forma jurídica y en forma absolutamente democrática, se debatan los temas. Por 2 horas estuvieron sentados frente a frente representantes del Ejecutivo y de los trabajadores, quienes prefirieron darse un poco de tiempo para ver mejor las cosas. Nos han manifestado que hasta el día lunes de la próxima semana nos entregarán el proyecto que tiene el gobierno para nosotros también analizar, y nos reuniríamos nuevamente el 5 de abril ahí con las propuestas ya que debemos tener cada uno. Un diálogo ético, inclusivo, técnico, propositivo. Así, el primer paso fue dado, informó Héctor Romero. Y los requisitos implementados en el veto presidencial para acceder a la interrupción del embarazo por violación son considerados como discriminatorios por parte de grupos feministas, mientras que desde grupos pro vida indican que estos buscarían no dejar en impunidad a los agresores o violadores. Los cambios en el artículo 20 de la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de violación, presentadas por el Ejecutivo, plantean que una mujer que opte por practicarse un aborto deberá cumplir con cualquiera de estos 3 requisitos para acceder al procedimiento: presentar una denuncia por parte de la víctima o una persona que conozca el hecho, presentar una declaración juramentada por parte de la víctima, o realizarse un examen de salud por parte del médico tratante que bajo juramento certifique que la víctima presenta serios indicios de haber sido violada. Exigencia que desde los grupos feministas consideran que operarían como elementos de barrera para las mujeres víctimas de violación. Todos estos requisitos plantean, digamos, dificultades de carácter de acceso para las mujeres, ¿no? Muchas de ellas no reconocen cómo están repartidos y distribuidos los servicios de justicia. Que la situación traumática por la que una víctima de violación pasa la conlleva a tener miedo a denunciar, y que no se estaría dando el acompañamiento propicio para evitar una posible revictimización. Lo que ocurre es que un proceso también implica tener una red, por un lado,
de personas que le ayuden a usted, que le apoyen emocionalmente, que le apoyen materialmente, que le apoyen desde varios ámbitos para proseguir con un proceso, ¿no? No porque quieran evadir con ello la justicia. Por su parte, Mamela Martínez del Movimiento Libres indica que lo que busca el cumplimiento de estos requisitos es evitar un vacío jurídico en la práctica de esta normativa. Es fundamental la denuncia, porque sí, es cierto, no siempre va a haber secuelas físicas, por eso es importante la constancia judicial. Más en el caso, por ejemplo, de una violación constante, ¿no? Que ha pasado más de una vez. Sostiene que eximir de una denuncia propiciaría una impunidad del agresor. Entonces, lo que se ha hecho en este veto es limitar, garantizar y sobre todo perseguir al verdadero culpable, que es el violador. En lo que sí coinciden las activistas es que el Estado deberá garantizar la salud y seguridad de las víctimas y prevenir que estos actos de violencia se repitan, informó Mauricio Sánchez. Y con 6 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó este jueves el informe de la ley para la atracción de inversiones enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente. Está listo para el segundo debate que se prevé sea el próximo martes. Recordemos que el proyecto de ley debe aprobarse hasta el 24 de marzo. Y Simón Cueva, ministro de Economía, en un diálogo con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, abordó temas como el precio de los combustibles y la visita del FMI a nuestro país. Que el precio de la gasolina super haya llegado a $3.98 del galón ha hecho que muchos usuarios prefieran emigrar a la extra. La diferencia que se ve va creciendo, ¿no es cierto?, entre el precio de la super y la extra. Y esa diferencia importante lo que muestra es que cada mes el Estado ecuatoriano está haciendo un esfuerzo bien importante y un sacrificio fiscal bien importante para subsidiar la gasolina extra y la gasolina diésel y para preservar en ese sentido el costo de vida de temas como el transporte, de temas como el día a día del transporte para las grandes mayorías del Ecuador. Sin embargo, Simón Cueva, ministro de Economía, en conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, no dio cifras de cuánto tiene que invertir el régimen por ese sacrificio. Cuando uno compara con muchos países de la región, la gasolina extra ecuatoriana o el diésel son de lejos de los más baratos de la región y cada vez más, porque en muchos países de la región está subiendo todos los días por la crisis internacional, por el precio del petróleo, y aquí no está subiendo. Entonces hay un esfuerzo importante que ya hace el Estado ecuatoriano para apoyar a eso y para evitar esa subida. Además, el gobierno nacional con la mirada en el legislativo que trata el proyecto de ley de inversiones. Y esperamos nosotros que la Asamblea, con toda responsabilidad, trate un tema porque es difícil oponerse a que el Ecuador logre mejores empleos, mayores inversiones y mejores empleos de calidad para todos los ecuatorianos. Entonces, también están a la espera del informe de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en nuestro país. En las próximas semanas vamos a cerrar la siguiente revisión y eso dará lugar a desembolsos del fondo, como usted dice, de al menos $700 millones. Informó Héctor Romero. Y con 5 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político al Contralor del Estado, Carlos Riofrío, planteado por el asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga, por un presunto incumplimiento de funciones. El informe del juicio político pasará a conocimiento del Pleno, donde se podrá resolver si se acoge o no. Y en otro tema, Rusia considera como imperdonable las declaraciones que dio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando calificó de criminal de guerra al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto mientras que Ucrania denuncia un nuevo muro en Europa tras 3 semanas de invasión rusa. Como criminal de guerra, así se refirió por primera vez el presidente de Estados Unidos contra el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Eso durante una conferencia en la Casa Blanca. Creo que él es un criminal de guerra. El mandatario estadounidense hizo este comentario al finalizar un acto no relacionado con la crisis, en respuesta a un periodista que le preguntaba por ello. No obstante, para este jueves, Biden volvió a replicar sus mismas declaraciones. Ahora tienes a Irlanda y Gran Bretaña y la República unidos contra un dictador asesino.
Un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania. Algo que fue respondido casi de inmediato por el Kremlin, específicamente por el portavoz Dmitry Peskov, quien aclaró que las palabras del presidente estadounidense son inaceptables e imperdonables. Además, agregó que bombas del gigante americano mataron a cientos de miles de personas en todo el mundo. Este intercambio de acusaciones se da cuando para hoy Ucrania denunció que Rusia estaría levantando un nuevo muro en Europa entre la libertad y la esclavitud. Eso afirmó el presidente Zelensky. Але ви ніби знов за стіною. Так, не берлінською, але Estás como detrás de la pared otra vez. No es un muro de Berlín, es un muro en Europa Central entre la libertad y la esclavitud. Y ese muro se hace más grande con cada bomba en Ucrania. Y es que los ataques a civiles cada vez se multiplican en Ucrania. En las últimas horas ocurrieron 3 y aún se desconoce el número de fallecidos que estos dejan. Hoy en la mañana me desperté con una explosión horrible. El edificio tembló, las ventanas temblaron. Es muy aterrador. Por favor, cierren el cielo sobre Ucrania. Según la ONU, hasta el momento más de 3 millones de personas han huido de Ucrania, mientras que Zelensky confirmó que 108 menores murieron en este conflicto, informó Ismenia Solórzano. Exportadores bananeros no pueden cobrar más de $50 millones debido a las sanciones económicas aplicadas a Rusia. Las pérdidas de los productos ascienden a 12 millones semanales, por lo cual el gobierno busca otros mercados para ubicar la fruta. El conflicto bélico avanza como la crisis bananera y opciones para desembarcar en otros muelles no abundan, pues el banano llega a 60 países en el mundo. 750.000 cajas menos de exportación, lo que corresponden a $6 millones semanales. Y Medio Oriente, que es el 15%, donde está el principal puerto de Turquía, Mersin, no podemos ingresar más justamente por problemas de competitividad que han contaminado la carga. La desconexión de Moscú del sistema de pagos SWIFT impide que puedan cobrar más de $50 millones. Hay, sin embargo, otras debilidades. He tratado para Rusia con un insecticida que se llama clorpirifos. Ese banano no es aceptado en la Unión Europea, no es aceptado en Japón, no es aceptado en Corea, no es aceptado en los Estados Unidos. Por otro lado, las cadenas de valor, las cadenas de comercialización en cada uno de esos mercados ya están cubiertas. No es el único problema. Pérdidas de pequeños productores ascienden a 12 millones, dicen, porque no les pagan más de $2. No solo sancionar, sino anular esas licencias de exportaciones de aquellas exportadoras que no juegan limpio. Y si así lo ha dicho el presidente de la República, lo puede hacer y podemos obtener las consecuencias de esa medida. Además, dirigentes del pueblo montubio advierten que la escalada en los insumos no baja el brazo. El agricultor sembraba con $1.200 su hectárea, ahora está sobrepasando los $2.500. Esta semana el ministro Pedro Álava anunció la apertura de líneas de crédito a través de Banecuador. A nivel macro, en la búsqueda de otros puertos, China aparece como una alternativa, pero también con sus variables. Una decisión de eliminar el arancel del 10%, primero. Segundo, el flete, señor, el flete. Tendría que haber el espacio naviero para poder transportar toda esta fruta. Y creo que la única solución es reducir la sobreoferta que tenemos al momento. Pues se trata de precautelar, dice, 50.000 hectáreas que generan el mismo número de plazas de empleo y $800 millones al año. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Varios estudiantes ecuatorianos que residen en Rusia se muestran preocupados por las restricciones económicas y la escasez de productos de primera necesidad. Algunos intentan salir, pero las condiciones no son las mejores por el cierre de aeropuertos. A medida que avanza el conflicto bélico, la estadía de los ecuatorianos en Rusia se complica. Joan Ruiz intenta volver a su patria, pero las condiciones no son las mejores por el cierre de aeropuertos y el alto costo de los pasajes. Quiero regresar a Ecuador con el miedo de que quizás pasen mayores. Estoy buscando vuelos entre $2.000, $3.000, cosa que no todos tenemos los medios. La situación económica y las restricciones impuestas a Rusia generan incertidumbre en los compatriotas.
Robinson López, por ejemplo, ha tenido dificultades para recibir y sacar dinero. Está a 4 meses de terminar su posgrado en medicina. Y he pensado en retirarme de acá, salir del país, puesto que las tarjetas de crédito, de débito que nosotros utilizamos diario están bloqueadas. No se puede sacar dinero, es complicado sacar la moneda de dólar, pero están cambiando un precio muy bajo, otros quieren aprovecharse también de la situación. La escasez de productos de primera necesidad y el alto costo de los mismos es otro problema al que se enfrentan. Estas son algunas imágenes proporcionadas por los compatriotas, perchas casi vacías de algunos supermercados de las ciudades de Tula y Belgorod. Que se ve realmente que en la zona de granos, en la zona de arroz, aceite, que están vacías las perchas, ¿no? Y esto pasa en toda Rusia. Exactamente así como se ve ese supermercado, se ve en todas las tiendas. Luis Cruz también está decidido a volver a Ecuador. Él, como los demás, vive una verdadera odisea. Dice que su futuro profesional está en juego. No sabe si el gobierno tiene un plan de continuidad de estudios. Pero siempre y cuando en el Ecuador podamos seguir estudiando y nuestras materias, nuestras carreras, nuestras mallas sean convalidadas hasta el nivel que hemos llegado. Eso es lo más importante para nosotros. Son historias de connacionales que se ven afectados por el conflicto. Solicitan garantías para un retorno seguro. Informó Priscila Cadena. La Cancillería de Ecuador informó que el estudiante Diego Moncayo, que se encontraba en Ucrania, ya cruzó la frontera y se encuentra en Polonia, lo que significa que el ecuatoriano salió de la zona de riesgo. El compatriota espera retornar en un vuelo a cargo del Estado. Tal parece que la pesadilla para el ecuatoriano Diego Moncayo va llegando a su fin. Se trata del último compatriota en salir de una zona conflictiva en Ucrania, país que fue invadido militarmente por Rusia. Él hoy ya se encuentra en territorio polaco. Así lo dio a conocer la Cancillería ecuatoriana a través de este tuit, donde se observa una foto del viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas, junto al joven ecuatoriano de 20 años. Aquí señala: luego de una larga espera en zona de conflicto y un minucioso operativo de evacuación, Diego Moncayo está con nosotros en Cracovia. Su historia es de esperanza, valentía, solidaridad entre Ecuador, Ucrania y Polonia. El compatriota además cuenta cómo fue esta travesía para llegar hoy a territorio polaco y estar a salvo. Fue un viaje largo, fue muy tranquilo, gracias a Dios. Y después la Cancillería y su equipo nos llevaría directamente a la capital a esperar un avión que nos llegue a ver. Todavía no tengo una fecha estimada, pero todo está muy bien aquí en la ciudad, todo funciona con normalidad, incluso la gente se ve más tranquila. Según la Cancillería ecuatoriana, en total Ecuador ha facilitado el retorno de 657 ecuatorianos, 43 personas de nacionalidad ucraniana, 11 colombianos, un peruano, un egipcio y un bielorruso. Informó Ismenia Solórzano. Es momento de una pausa comercial, pero al regresar, representantes del Colegio de Médicos de Pichincha piden a la ciudadanía no dejar de usar las mascarillas. Siempre por continuar en nuestra sintonía. El alarmante incremento de casos COVID-19 en China obligó al gobierno de Xi Jinping a decretar una nueva cuarentena para reducir los contagios. En la siguiente nota, Jocelyn Abad, una estudiante ecuatoriana que vive en Shanghái, nos cuenta cómo vive el gigante asiático esta nueva emergencia sanitaria. China vive su peor ola de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Para afrontar la crisis sanitaria, sus autoridades han ordenado el confinamiento de más de 50 millones de personas. Todo había vuelto básicamente a la normalidad, pero ahorita la gente igual no está saliendo, varios negocios, como te digo, están cerrados. No creo que haya saturación de hospitales nuevamente, lo que sí hay, como te dije, te mencioné la provincia de Jilin, donde me parece que hace 2 días hubo 3,000 casos al día, que eso es una locura para China, eso solo desde Wuhan. Estudiantes ecuatorianos residentes en China aseguran que estas medidas se enmarcan dentro del plan COVID-0 que busca neutralizar al coronavirus. El gobierno tiene la política de 0 casos, o sea, 0 contagios. Ellos no están dispuestos a vivir con el virus, como lo están haciendo en otros países. Es como una semana de normalidad y hay 5 o 10 casos y otra vez para todo. Las autoridades chinas, a decir de nuestros compatriotas, son sumamente estrictas. En Shanghái o Xinjiang, por ejemplo, no hay posibilidad de incumplir con las medidas sanitarias.
La política es muy, muy estricta y es difícil, a veces es difícil aguantarla, te soy sincero. Si eres chino y sales de la universidad y regresas a tu ciudad y tu ciudad tiene casos, no vas a poder volver al campus. Y si es que eres extranjero y sales de China, olvídate, no puede. Por eso hay tantos estudiantes que desde el 2020 no pueden volver a China. Con más de 5.000 contagios diarios, China se convierte en uno de los países más golpeados por la variante Omicron y sus autoridades han implementado medidas tecnológicas para frenar los contagios. Informó Álvaro Terán. Representantes del Colegio Médico de Pichincha piden a la ciudadanía no dejar de usar la mascarilla ni relajarse con las medidas de bioseguridad. Mencionan que las autoridades deberán analizar la incidencia de los contagios para flexibilizar las medidas. La aparición del sublinaje BA2 de COVID-19 podría prender las alarmas de las autoridades sanitarias sin un manejo con base en parámetros técnicos con los casos de contagio. El Colegio de Médicos de Pichincha indica que pese al descenso de las cifras, aún se debe evaluar el retiro de la mascarilla en espacio público. Veamos cómo va la situación con la variante actual. Aparentemente vemos que está controlada, no hemos tenido más casos. Se ha hecho el cerco epidemiológico correspondiente, que significa ubicar a los contactos, etcétera. Según las cifras oficiales, hasta la fecha, 84.88% de la población ecuatoriana ha recibido el esquema completo de vacunación y solo un poco más de 4.8 millones de personas están inoculadas con una dosis de refuerzo. Estadísticas que los galenos dicen se debería aumentar en mayor medida para optar por disposiciones más flexibles. El porcentaje no vacunado no necesariamente es una población antivacunas, sino que tienen una reticencia a las vacunas. Eso quiere decir que por alguna razón de temor o porque eventualmente un evento adverso de malestar y todo con la segunda dosis, no lo van por la tercera. Indican que el porcentaje de positividad aún es alto en el país y que con la aproximación de eventos masivos como la fecha final de las eliminatorias sudamericanas o las procesiones de Semana Santa, sin las debidas medidas de bioseguridad, pondrían en riesgo la salud de la ciudadanía. Si se reúnen con muchas más personas, lo recomendable es utilizar mascarilla. Si es que estamos en un partido de fútbol donde hay mucha aglomeración, utilizar mascarilla. Si tenemos las procesiones en que las personas están muy pegaditas o en los estadios, en los eventos deportivos, evidentemente que ahí hay que utilizar mascarilla. Hay un contacto demasiado estrecho, ahí no hay distanciamiento. Enfatizaron que la corresponsabilidad del uso de la mascarilla e impulsar una vacunación son estrategias que tanto la población como autoridades deben priorizar. Es un poco también la responsabilidad personal. Si usted tiene sospecha de que en un fin de semana, en su trabajo, en donde sea, alguna persona pudo estar contagiado, entonces evidentemente tenemos que utilizar la mascarilla. Actualmente en el Ecuador se registran 849.699 casos acumulados de COVID-19 desde que inició la pandemia y con un porcentaje de ocupación hospitalaria del 10% en la red de salud pública. Informó Mauricio Sánchez. Cambiamos de tema. Muchos son los niños que en el país han sufrido violencia o abuso sexual. La mayoría de estos casos no son denunciados. Es por esto que Aldeas Infantiles SOS han lanzado una campaña junto a su embajadora Pamela Cortés para concienciar a la ciudadanía a través de la música. Hoy camino sin miedo a levantar mi voz por una niñez libre de violencia. Es la campaña de las Aldeas Infantiles SOS con la cual buscan concientizar a la ciudadanía sobre los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal es que los niños y niñas sean los protagonistas y sean quienes levanten la voz y quienes digan sobre la situación que ellos atraviesan aquí en el país respecto a la violencia. En esta campaña se ha unido como embajadora Pamela Cortés, quien es la autora de Creo en mí, la primera canción hecha en Ecuador inspirada en una niñez libre de violencia. Creo en mí fue también un proceso de entenderme, de ponerme en ese lugar, de poner a mi hijo en ese lugar, de recordar a muchos niños que hemos visto que no tienen derechos, que no tienen la menor idea de cuáles son sus derechos.
En el país, las estadísticas reflejan datos preocupantes. 4 de cada 10 niños reciben castigos físicos por parte de sus padres. Un niño que ha sido violentado durante toda su niñez tiene dos caminos a seguir en su vida. Uno, o es víctima de violencia futuro, o dos, continúa con el círculo de violencia. Mientras que si se registran casos de abuso sexual infantil, solo 1 de 10 casos son denunciados. Pero la familia y el círculo más cercano de los niños siempre debe ser su entorno protector. Lastimosamente, grandes índices de violencia se dan en la familia. Estas razones son las que impulsan a Aldeas SOS junto con Pamela Cortés a alzar la voz y hacer un llamado a la conciencia social a través de la música. La interpretación de la canción contó con la participación de niños y niñas de comunidades rurales, quienes representan a todos los pequeñitos del Ecuador que necesitan de nuestra ayuda. Y por eso quisimos poner también, cuando hicimos la producción con Marcel, poner los derechos con voces de niños para que ellos sientan esto y entiendan lo que pueden exigir, lo que deben de vivir en su vida, que deben de vivir felices, libres. Si usted quiere formar parte de esta campaña y colaborar, debe ingresar a la página web www.aldeasinfantiles.org.es y sumarse como amigo, aliado, padrino o voluntario. Su aporte será de mucha ayuda para que los niños que viven en Ecuador disfruten de una niñez plena, feliz y libre de violencia. Tengo derecho a vivir libre de violencia. Informó Sara Naranjo. En la ciudad de Loja, el desbordamiento de la quebrada Chinguilanchi dejó varias pérdidas materiales y una menor desaparecida, quien fue arrastrada por la creciente. Organismos de socorro empezaron con la búsqueda y luego de 3 días encontraron el cuerpo de la pequeña en medio de palos y maleza. Tras la acrecentada de la quebrada Chinguilanchi, en donde fue arrastrada una menor de 12 años de edad, organismos de socorro emprendieron la búsqueda y luego de 3 días encontraron su cuerpo en el sector de Sauces Norte. Salí hoy en la mañana solo, no pedí ayuda a nadie, yo decidí por mi propia cuenta, voluntad, salir a buscar a la niña y yo estaba seguro que hoy la iba a encontrar. La menor al momento de desaparecer se encontraba con su abuelita. El cuerpo fue hallado en medio de palos y maleza. Un rastreo profundo de todo el sector y se pudo hoy localizar con ayuda de los familiares y con ayuda de los moradores del lugar, se pudo encontrar el cadáver de la niña. Las autoridades llegaron a este lugar para hacer el levantamiento del cadáver y de esta manera entregar a sus familiares y darle cristiana sepultura. Hemos activado todo tipo de ayudas para la familia, el sepelio será gratuito y estamos varias instituciones sumando ayudas para la familia, ¿no? En Loja informó Marcela Constante Brito. Y en Pastaza, producto de los torrenciales aguaceros, se desbordó el río Oso. Sus crecidas aguas causaron destrozos a su paso, dejando viviendas destruidas, familias damnificadas y pérdidas de cultivos. Desbordamiento. Una vivienda típica arrasada por la creciente del río Oso, que se encuentra en el interior de Pastaza, es el mayor daño dejado por la fuerte crecentada que experimentó este afluente por las fuertes lluvias caídas en los últimos días en esta parte central de la Amazonía. Hay una pérdida de una vivienda, el 100% de la vivienda. Creo que esa es la mayor afectación que se registra en el momento en lo que es el desbordamiento del río Oso. Técnicos de gestión de riesgos del municipio de Puyo fueron al apartado sitio afectado. Son 8 las pequeñas comunidades que sufrieron los embates de la creciente. Así están creciendo poco a poco, están tapando, pero casi toditos están tapando ya. Esta es una corriente hídrica que baña zonas selváticas en el territorio de los Shuar, en el este de la provincia. A su paso, las elevadas y furiosas aguas fueron dañando los cultivos que tradicionalmente los indígenas siembran en las riberas de sus ríos y que, por su lejanía de los centros de abastos, son su principal fuente de sustento para sus familias. En donde que están hechos chacras, ya casi toditos están tapando ya ahora. Ya. Sí, había bastantes afectaciones, casi todos quedamos sin producto, quedamos. Para que vuelvan a producir las chacras o parcelas afectadas, tomará algún tiempo, por lo que piden ayuda alimentaria para las más de 140 personas que están en la zona de emergencia y que pertenecen a 32 familias. La papachina está saliendo en cuatro meses, ¿no? La yuca de 6 meses en adelante a 8 meses de un año. El plátano dura un año.
También, desde la Dirección Distrital de Educación, se enviará útiles escolares a niños de 3 familias que perdieron sus enseres. De igual manera, por ejemplo, recibimos un significativo número de ropita que nos facilitó la unidad educativa San Vicente Ferrer. Desde otro río, el Bobonaza, igual se reportó su creciente que no alcanzó a causar daños entre sus habitantes, que son de la nacionalidad quichua. Informó Edwin Fernández. Una pausa. Al regresar les contaremos que asesinaron a un militar en servicio activo y a su acompañante en Guayaquil. Los detalles de esta y otras noticias enseguida. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Asesinan con varios disparos a un militar en servicio activo y a su acompañante en el sector de Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas. Las huellas del paso de los proyectiles quedaron marcadas en las paredes de los domicilios cercanos al suceso. A nuestro paso se cerraban las puertas y ventanas en señal de que nadie en ese lugar quería expresar su testimonio por temor a represalias. Este es el barrio de la Novena y calle G, sector del Cristo del Consuelo, donde la noche anterior se produjo el asesinato de 2 personas quienes viajaban en el interior de un auto. Nos supieron indicar que uno de ellos pertenecía a las Fuerzas Armadas y estaba en servicio activo. El uniformado fue identificado como Antonio Fabricio L, de 40 años de edad, quien fue trasladado hasta una casa de salud donde llegó sin signos vitales, producto de los impactos que recibió. La segunda víctima era Manuel Alejandro B, de 39 años. Falleció a los pocos segundos, por lo cual el levantamiento de su Carlos Alberto Mendieta, de 40 años, quien fue acribillado en una cancha de vóley ubicada en el sector de Dos Bocas, en el norte de la ciudad. La víctima registraba antecedentes delictivos. Carlos Alberto Mendieta Rogel, ciudadano de 40 años, es la víctima número 56 que se registra en la provincia de El Oro. Sicarios terminaron con su vida en el interior de este cerramiento donde existen juegos de azar y canchas de voleibol. Ha ingresado 2 individuos en una motocicleta, uno de ellos se baja del vehículo, ingresa, saca a relucir el arma y procede a disparar a un ciudadano. El occiso, herido de gravedad, fue conducido en un vehículo particular hasta el hospital Teófilo Dávila, donde llegó sin signos vitales. Según la autoridad, la víctima recibió cerca de 10 impactos de bala en su cuerpo. Entonces ahorita nos encontramos con personal de criminalística levantando los indicios, nos encontramos sacando entrevistas a las personas que vieron el hecho. Se conoció que Mendieta habría recibido amenazas de muerte días atrás, amenazas que los asesinos cumplieron al ver que la víctima confiadamente salió a este sector público donde fue localizado por sus verdugos. El procedimiento normal, levantamiento de cadáver, levantamiento ahorita en este caso de indicios balísticos con personal y criminalista. El fallecido, quien era conocido con el alias del Loco Mendieta, registraba procesos judiciales en 2007 por muerte, 2008 investigación y descubrimiento de infracción y 2019 por existencia del delito. En el lugar, agentes de criminalística hallaron cerca de 11 casquillos que fueron recogidos e ingresados como evidencias para esclarecer este hecho delictivo, que ya suman 9 muertes violentas en las últimas 72 horas. Informó Richard Ceballos.
Y la policía antinarcóticos realizó varias operaciones. En Imbabura se detuvo a 3 personas quienes circulaban en una camioneta que transportaba droga, mientras que en los aeropuertos de Quito y Guayaquil se decomisó dosis de alcaloide. Imbabura. La camioneta circulaba por una de las vías cuando intervino la autoridad. Quienes iban allí, 3 personas que mostraron una actitud sospechosa y al realizar la inspección la policía entendió el porqué. En el balde había un saco de yute que contenía 25 fundas grandes con una sustancia vegetal verdosa que al ser sometida a las pruebas de campo dio positivo para marihuana, 12 kilos 400 gramos. Los 3 ocupantes fueron detenidos. 2 de nacionalidad ecuatoriana, 1 de nacionalidad colombiana. De igual forma, sacar del consumo interno 24.800 dosis dentro de la provincia de Imbabura. Otro caso, Quito, aeropuerto Mariscal Sucre. Un can dio la alerta. Eran 544 gramos de cocaína que estaban ocultos en el interior de una botella de vidrio. Aprehendidos en el área de paletizaduras. El destino, Madrid, España. Mientras que en el aeropuerto de Guayaquil se decomisó también droga que estaba camuflada en un objeto que podía pasar desapercibido. El cual contenía un objeto plástico en forma de reloj. Una vez realizada la prueba preliminar homologada, dio como resultado positivo para cocaína, con un resultado de 43 gramos y 430 dosis sacadas del mercado. Informó Marilyn Jaramillo. Y detienen al 8º más buscado a nivel nacional por violencia de género. El sujeto está implicado en la violación a su hija de 11 años desde que ésta tenía 10. Dentro de la operación Impacto 74, en una finca de Santo Domingo de los Áchilas, fue detenido Manuel Barre Palacios, de 44 años, quien estaba en la lista de los 19 más buscados a nivel nacional por violencia de género, ocupando el 8º puesto. Este ciudadano sería el presunto responsable de la violación a su propia hija, hecho que ocurrió aproximadamente en el año 2009. La menor fue abusada hasta que cumplió 12 años. Ya en el año 2011, que fue prácticamente la última violación, quedó embarazada. Barre estuvo prófugo de la justicia durante 11 años. Lo que hacen estos fugitivos es buscar justamente las zonas rurales, las zonas de difícil acceso para las autoridades policiales, pues para evadir la justicia. Gracias al trabajo profesional de nuestros agentes se logró su ubicación y posterior detención. Ahora quedan 18 más buscados por violencia de género a nivel nacional y encabeza esa lista Luis Hermida Núñez por el delito de femicidio. Él está siendo investigado por el crimen de su esposa Lisbeth Vaquerizo, hecho ocurrido el pasado 21 de diciembre en una urbanización de la Vía a la Costa. Se encontraría ocultándose en el vecino país de Colombia. Hemos realizado las coordinaciones con Interpol Colombia para la búsqueda de este sujeto y de paso nos encargamos de obtener la difusión roja. Está primero en la lista de los más buscados por el nivel de violencia, el tipo de delito y por la conmoción social que esto causó debido a la forma como se dieron los hechos. Aunque el crimen inicialmente se intentó hacer pasar como un accidente al decir que Lisbeth había caído por las escaleras, días después se descubrió que fue asesinada con golpes y cortes en la cabeza y que esas heridas habían sido selladas con pegamento. Adulteraron la escena del crimen para que se confunda el accionar policial. Esto no fue posible. Hay una recompensa de $10.000 por su captura. Y aunque no están en la lista de los más buscados, la policía también persigue a otros 2 involucrados en este caso. Falta el autor y falta el papá, que también está sindicado por fraude procesal, y el hermano, que también está sindicado por fraude procesal y que le ayudó a fugarse a Colombia, a este ciudadano. Por la muerte de la joven están con medidas cautelares su suegra y el médico que emitió un certificado de defunción con datos falsos, informó Roselena Vascones. Y al regresar en Estados Unidos, la policía detuvo a 108 implicados en delitos de trata de personas. Al regresar les contaremos. Es momento de revisar las noticias del mundo. 108 presuntos involucrados en el delito de trata de personas fueron detenidos en un mega operativo ejecutado por la policía del condado de Polk en Estados Unidos, entre ellos trabajadores de los parques de Disney en Orlando. En un mega operativo policial denominado Operación Tristeza de marzo 2,
encabezado por el condado de Polk en Florida, Estados Unidos, contra el tráfico de personas. 108 presuntos involucrados fueron detenidos durante 6 días de intervenciones. Entre los aprendidos, cuyas edades oscilan entre los 17 y 64 años de edad, figuran 4 trabajadores de los parques de atracciones de Disney en Orlando. Uno de ellos habría enviado imágenes sexuales a un detective encubierto que se hacía pasar por un adolescente. Pensó que estaba hablando con una niña de 14 años y envió fotos suyas haciendo cosas inapropiadas. Es acusado del cargo de abuso infantil. Además, detuvieron a la que se presume es la jefa de la red de prostitución y tráfico de blancas. Esta mujer tiene 61 cargos criminales previos. Era la encargada de coordinar el lugar y monto a cubrir por prostituir jovencitas. Ha sido acusada de trata de personas y ganancias derivadas. En la investigación se determinó el número de mujeres que eran obligadas a prostituirse y quienes eran los clientes de las mismas. Sabemos que algunas de estas mujeres que recuperamos negaron ser obligadas a prostituirse. No admitían ser víctimas debido a la mafia que las secuestró. Tras ello, las víctimas fueron liberadas y recibirán atención psicológica por parte de las autoridades. Una vez que recuperan a las víctimas, les explicamos los servicios que ofrecemos. Les ayudamos a sanar las heridas de los traumas y construir sus vidas. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. Y el presidente de los Estados Unidos y su homólogo chino Xi Jinping mantendrán una reunión telefónica este viernes para tratar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Joe Biden busca que China no responda al gobierno de Putin enviando equipo militar hacia Moscú. En caso de hacerlo, el gigante asiático deberá asumir la responsabilidad de las sanciones que le serán impuestas. Así lo advirtió el secretario de Estados Unidos. La relación diplomática entre Putin y Xi Jinping son muy fuertes, pero en las últimas semanas China ha tratado de mantener una posición más neutral frente a la invasión militar en Ucrania. Y la máxima corte de Perú ratificó el indulto hacia el expresidente del país, Alberto Fujimori. El exmandatario que gobernó la nación entre 1990 y el 2000 cumple una condena de 25 años de prisión por abuso de los derechos humanos. Se trata de una decisión tomada por el Tribunal Constitucional de Perú, una restitución al indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori en diciembre del año 2017 y que fue anulado en 2018, pero la sentencia del máximo tribunal declaró fundada la demanda de habeas corpus del exmandatario y dispuso su libertad. Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, fue condenado por las matanzas de Barrios Altos, donde hubo 15 muertos, incluido un niño de 8 años, y de La Cantuta, que dejó 10 muertos, perpetradas por un escuadrón militar durante su gobierno. Estoy infinitamente agradecida a nuestro Padre Celestial por la libertad del ingeniero Fujimori y qué bien por los magistrados del Tribunal Constitucional que por fin han reaccionado a pesar de tantos años de lucha. Darle libertad a un presidente que fue, creo que uno de los mejores presidentes durante más de 30 o 40 años en la actualidad. Según medios locales, se espera que el expresidente peruano de 83 años pueda ser excarcelado el lunes o martes próximo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales. La noticia ocurre luego de que Fujimori fue dado de alta en estos días tras superar una dolencia cardíaca que obligó a internarlo en una clínica de Lima. Informó Ismenia Solórzano. Y bueno, es momento de conocer lo que está sucediendo en el mundo del deporte. La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó la lista de convocados de Ecuador para los 2 últimos partidos de eliminatorias ante Paraguay y Argentina. La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados para los 2 últimos partidos de eliminatorias que tendrá la Tri ante Paraguay y Argentina. Estos son arqueros: Hernán Galides, Moisés Ramírez, Jorge Pinos. Defensas: Piero Hincapié, Ángelo Preciado, Diego Palacios, Luis León, Félix Torres, Robert Arboleda, Javier Arreaga. Volantes: Pervis Estupiñán, Byron Castillo, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Alan Franco,
Ángel Mena, José Cifuentes, Romario Ibarra, Gerson Méndez, Gonzalo Plata, Michael Carcelén, Joao Rojas, Dani Cabezas, Ener Valencia, Michael Estrada, Jordi Caicedo, Dijor Caeb Reasco, informó Javier Rosero. La Universidad Católica no pudo con The Strongest y quedó eliminado de la Copa Libertadores. La Châteaubriand jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana, al igual que el 9 de octubre, que venció 2-0 al Delfín. Mientras que 9 de octubre enfrentó al Delfín de Manta en partido de vuelta en busca de entrar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. En el partido de ida empataron a 1. Los octubrinos consiguieron la primera del encuentro por intermedio de Ricardo Files Hintz a los 35 minutos. 5 minutos más tarde, el Super 9 conseguiría el segundo tanto por intermedio de Dani Luna. De esta forma, el equipo patriota consigue entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, informó Antonio Reyes. Y culminaron los